Bienvenidos amigos a Libre Expresión. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Nuestro programa se transmite de lunes a viernes a partir de las 12 del día y siempre a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Leemos cada uno de sus comentarios y los apreciamos muchísimo. Recuerden que nos pueden seguir no solo en la página web www.canalb.pe, sino también a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, estamos en todas las redes. Próximamente estaremos también en TikTok con algunos comentarios. Nos tenemos que poner a la moda para poder llegar a más seguidores y poder hacer llegar los contenidos de Canal B. Bien, como ustedes me ven, estoy de rojo y blanco, los colores de la patria, con mucho optimismo. Este es un mensaje que permanentemente queremos transmitirles a ustedes. Que no nos gane el pesimismo, que no nos gane la amargura, que no nos gane la decepción. Son momentos difíciles para el país, pero como dijo el historiador peruano Jorge Basadre, el Perú es más grande que sus problemas. Y sabremos salir de esta crisis, porque estamos en una crisis política de consecuencias insospechadas, pero ya tiene un impacto muy serio en la economía. Lo vamos a sentir aún más cuando los sectores productivos no terminen de reactivarse, como por ejemplo el sector construcción. Vamos a hablar en este programa del efecto, el impacto que tiene la incertidumbre política, la inestabilidad política en un sector tan importante considerado como uno de los motores de la economía de nuestro país. Pero vamos a hacer un comentario rápido sobre lo que pasa no solo dentro del país, sino el impacto que tiene afuera decisiones del gobierno del presidente Pedro Castillo. Hoy nos hemos enterado a través de una información publicada en el diario El Comercio que el gobierno de Panamá se ha negado a darle el aval correspondiente a Richard Rojas, que había sido propuesto por este gobierno, exactamente por la Cancillería peruana, como embajador de nuestro país en Panamá. Las relaciones internacionales son tan importantes y se basan en marcos jurídicos internacionales, en tratados internacionales, hay protocolos. No se puede poner a cualquiera. Y no estoy ofendiendo ni al señor Rojas ni a ninguna persona. Lo que quiero decir es que son cargos para los que hay que prepararse, hay que estudiar y hay que prepararse. El servicio diplomático, para eso, prepara a las personas, ¿no?, que siguen esa carrera para ser embajadores, para ejercer cargos en las embajadas de cualquier país en el mundo. El señor Richard Rojas tiene graves problemas, tiene serios problemas, como por ejemplo una investigación fiscal por presunto lavado de activos. Ha sido jefe de prensa el señor Castillo. Ese es su mayor título. Pero bueno, con estos requisitos no han sido suficientes para que el gobierno de Panamá, ¿no?, le dé la aprobación respectiva y se convierta en embajador peruano en ese país. Hemos hecho un papelón. Así de simple. Estamos haciendo un papelón. Y esos papelones nos van a costar, van a traer consecuencias, porque también van a tener un impacto en las relaciones diplomáticas entre Perú y Panamá, en la medida que no tengamos un representante, ¿no?, un embajador. Es cierto, los gobiernos tienen la libertad también de poner embajadores políticos, pero personas preparadas, ¿no? Es lo mínimo que exigimos, personas preparadas. Cuando uno va a postular en nuestro país, ¿no? Ya no pensemos en otros países, en nuestro país, para postular y pedir un trabajo, aplicar para un trabajo, bueno, no solo nos piden estudios, preparación, títulos, experiencia, sino también nos piden antecedentes policiales, antecedentes judiciales. Bueno, muchos de los ministros que tenemos tienen serios problemas, o con la justicia, o con personajes ligados a personajes muy cuestionados. El Perú, nuestro país, su país, amigos, nuestro país, no puede estar siendo gobernado por personas
con estos títulos, por decirlo así. Y me refiero exactamente al señor Barranzuela, Luis Barranzuela, ministro del Interior, que hasta ahora no renuncia. Hasta ahora no renuncia. Parece que él quiere seguir los pasos del señor Iber Maraví. Está esperando seguramente que el Congreso presione más y por ahí pueda tramitar una moción de interpelación. Bueno, pero lo cierto es que más allá de Barranzuela, más allá del ministro de Educación, Carlos Gallardo, que también tiene serios cuestionamientos, seguimos día tras día y semana tras semana, desde el 28 de julio, sumidos en una inestabilidad política que nos está perjudicando como país, porque las inversiones se han paralizado, en el sector construcción se han paralizado, lo vamos a saber hoy día con nuestro invitado. Muy bien, 12 del día con 6 minutos. Le vamos a dar la bienvenida al presidente de CAPECO, de la Cámara Peruana de la Construcción, el ingeniero Jorge Zapata. CAPECO es una institución muchísimos años en el país que concentra, que congrega a empresas muy importantes vinculadas, por supuesto, a su sector. Ellos periódicamente emiten un informe económico de la construcción. Vamos a hablar de ello, pero primero la bienvenida y el saludo respectivo a nuestro invitado. Bienvenido, ingeniero Jorge Zapata, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gloria, y buenas tardes a toda tu teleaudiencia. Gracias. Bien, empecemos primero para conocer cómo CAPECO está observando lo que está sucediendo en el país. En agosto, CAPECO tuvo un pronunciamiento, ¿no? Emitió un comunicado y ahí marcaba una posición clara de estar expectantes sobre lo que estaba pasando en el país. Entre agosto y octubre, ingeniero Zapata, ¿cuál es la mayor preocupación que tiene CAPECO en este momento? Bueno, evidentemente se ha visto que no hay señales claras, ¿no? El gobierno tiene un rumbo equivocado a nuestra manera de entender de cómo se ve la política y la economía y las posibilidades de desarrollo que tiene el país. Pero dentro de esa equivocación, dentro de ese rumbo que nosotros creemos que no es el más acertado, aún así hay marchas y contramarchas, diferencias de opinión entre los mismos actores del gobierno, así que es un desbarajuste completo, ¿no? Entonces eso genera muy malas expectativas a todos los inversionistas. Efectivamente, y en el sector construcción, para hablar del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿cuál es la relación que tiene CAPECO con ese ministerio? ¿Ustedes ahora tienen una comunicación fluida con los interlocutores del Estado en ese ministerio? Bueno, tenemos una comunicación no tan fluida como la que quisiéramos tener. Alguna comunicación tenemos, pero hacemos las recomendaciones del caso, pero muchas veces pues estas se evalúan y en ese tiempo que transcurre mientras se van evaluando, se van diluyendo y finalmente terminando en saco roto, ¿no? Vemos con preocupación, por ejemplo, los cambios que han habido en el sector, ¿no? Desde la Superintendencia de Bienes Nacionales, donde se ha sacado una persona con muchísima experiencia que presidía esta entidad, hasta los cambios que han habido en el Fondo Mi Vivienda, donde también es una entidad sumamente técnica que necesita profesionales de primer nivel especializados en finanzas, en vivienda, en estímulos para la construcción, subsidio, y se han hecho unos cambios, pues, a nuestro modo de ver, apresurados, y gente que no conocemos, ¿no? Gente que no tiene experiencia en el rubro, no es del sector y que ahora está ocupando los directorios y las gerencias. Entonces, eso preocupa porque el Fondo Mi Vivienda es un actor fundamental en el desarrollo de la vivienda y en la cantidad de vivienda que se coloca en el mercado para las familias que necesitan tener un acceso a ella. Uh-huh. El déficit habitacional en el Perú es uno de los más altos en América Latina. De hecho, se habla de que hay un déficit que supera el 1.100.000 o 1.200.000 viviendas en el Perú. Es decir, hay oportunidades de negocio para quienes quieren construir, pero también hay un sector que necesita otro tipo de vivienda, ¿no? Personas de los sectores C, D y E que no pueden pagar las viviendas que nosotros vemos en algunos distritos de Lima o zonas, digamos, acomodadas de algunas ciudades del país. Eso es lo que se conoce como vivienda social.
en este aspecto, ¿qué aporte puede dar Capeco al Estado peruano para favorecer a este sector tan necesitado de vivienda? A ver, el déficit de vivienda es de 1.800.000, más o menos 1.400.000, que es un déficit cualitativo, es decir, viviendas que son muy precarias, en muy mala calidad y que no resisten ningún embate de la naturaleza, y un déficit cuantitativo de 400.000. Es cierto que mucho de ese déficit está en los sectores menos favorecidos de la población, ¿no? Quiere decir en los sectores D y E, ¿no? Y esos sectores no tienen acceso al crédito porque muchas veces se desenvuelven en el mercado informal, con lo cual la banca tradicional no los atiende. Entonces, hay que ahí articular una serie de propuestas, hay que articular una serie de políticas que muchas de ellas ya ha propuesto Capeco y que en algunos gobiernos anteriores se han implementado, pero que han perdido dinamismo, ¿no? Necesitamos resolver tres problemas básicamente. Uno, la falta de suelo o el suelo adecuado para construcción, para desarrollo inmobiliario y a precio accesible para que a la vez el precio de la vivienda no se eleve demasiado y pueda ser accesible a las familias de menores recursos. Para que esto se consiga, necesitamos, número uno, proteger el suelo que sea del Estado o de los privados, porque lamentablemente nuestro país ha crecido por invasión, es decir, nuestro desarrollo de ciudades y nuestro desarrollo de vivienda ha sido muchísimo más por invasión que por inversión y planificación. Entonces, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, ahora se ha sacado una ley de desarrollo urbano sostenible que apuntaría en ese sentido para proteger el suelo, estimular a que los gobiernos locales hagan sus planes de desarrollo urbano, estimular a que haya más construcción de vivienda, pero hay que empezar por ser drástico con los invasores, con los traficantes de suelo, traficantes de terreno, para que estas políticas no se repitan, ¿no? Porque lo que ocurre en el Perú es que el traficante de suelo ocupa un territorio, una zona, la lotiza y luego la invade con las familias que necesitan vivienda, dándole unas condiciones además y un suelo pues, donde la edificación va a ser muy precaria y muy vulnerable ante desastres naturales, y después de algunos años viene el Estado y los titula, ¿no? Y después de algunos años más viene el Estado y les pone la luz, el agua y el desagüe, ¿no? El agua y el desagüe, básicamente. Pero en promedio se toman 14 años el Estado. Quiere decir que la familia vive 14 años sin agua y desagüe, ¿no? Y en condiciones totalmente precarias y vulnerables, ¿no? Ese modelo es el que tenemos que cambiar sustancialmente. Cuando se construye la ciudad y los desarrollos inmobiliarios a través del sector privado, desde el primer día que se le entrega a la familia la casa, ya tiene luz, agua, desagüe, veredas, pistas, parques y todo lo necesario para una calidad de vida mínima. Pero usted ya mencionó, me gustaría que nos diera una posición, o la posición de Capeco con respecto a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. ¿Están a favor? ¿Están en contra? Hay que, a través del reglamento, habría que hacer algunas precisiones. ¿Cuál es la Sí, posición? la ley era necesaria, es necesario tener una ley de desarrollo urbano sostenible en el país. Creo yo que se hizo rápidamente, con lo cual hubiese sido mejor si nos demoramos un poco más de tiempo, pero bueno, ya está promulgada. Ahora hay que ponerle mucha atención al reglamento para que todas las partes que quedan en una zona gris, digamos, que no están muy claras, sean perfectamente reglamentadas y no haya opción a que hayan algunos problemas que ya los hemos advertido que pudieran producirse si el reglamento no los aclara bien o los aclara en un sentido contrario a lo que la ley, a la intención de la ley. ¿Cuál problema exactamente? ¿Dónde habría una zona gris? A ver, el problema que más preocupa es la participación del Estado en el incremento del valor del suelo. Eso hay que acotarlo muy bien, ¿no? Eso sería a través de las municipalidades. No sabemos si es lo correcto que las municipalidades administren estos fideicomisos que se generan a través del incremento del valor del suelo.
Creemos que el operador público del suelo podría ser una persona jurídica más adecuada para administrar estos fideicomisos. Luego de esto, hay que tener perfectamente claras las tasas que pueden aplicarse al incremento del valor y cuándo se aplican, ¿no? Porque la intención de la ley es que se apliquen solamente cuando hay un cambio de zonificación que beneficie la edificabilidad de un terreno, o cuando hay intervención del Estado en obra pública que también valoriza el terreno, porque de repente un terreno que no tenía servicios básicos, el Estado le pone servicios básicos, entonces evidentemente ese terreno se valoriza, ¿no? Entonces hay que tener perfectamente claro y bien definido que esos son las únicas condiciones por las cuales el Estado puede participar del incremento de valor. Hay que tener perfectamente claro cuáles son los porcentajes, cuál es el valor de las obras que ha ejecutado el Estado para poder trasladarlo a un porcentaje de participación suya en el incremento de valor, etcétera. Entonces hay que hacer un buen desarrollo de este reglamento. Ingeniero Zapata, ayúdenos a entender un poquito más. A ver, en el país tenemos muchísimos terrenos que pertenecen al Estado, ¿no es así? Y que no están habilitados para construcción, para hacer, digamos, obras residenciales. ¿Estos terrenos van a pasar ahora a ser operados por las municipalidades? No, para eso se ha creado el operador público del suelo y se le ha encargado esa función al Fondo Mi Vivienda. Ahora, el Fondo Mi Vivienda es una entidad financiera, ¿no? Estas entidades que manejan el suelo público o consiguen suelo para desarrollos inmobiliarios son empresas de mucho volumen y necesitan tener una capacidad muy grande de articulación, de intervención y una capacidad financiera también o de recursos para poder ejecutar esas intervenciones, ¿no? Esperemos que al Fondo Mi Vivienda se le dé esa capacidad o de repente se revise mejor y se le dé a una institución especializada para que sea el operador público del suelo. Pero es el operador público del suelo el que va a cumplir esta función. Entonces, las municipalidades participan solamente en el incremento del valor del suelo, en un porcentaje de ese valor del suelo incrementado, y eso va a un fideicomiso, que se supone que las municipalidades tienen que utilizarlo para inversiones para nuevos desarrollos, ¿no? Para inversiones de saneamiento, de agua, de servicios básicos, pistas, veredas, que promuevan que haya nuevas zonas donde se pueda hacer desarrollo inmobiliario y se genere así un círculo virtuoso. Pero no estamos del todo seguros que las municipalidades sean las más adecuadas para que se encarguen de estos nuevos desarrollos y por lo tanto administren estos fideicomisos provenientes del incremento del valor. Probablemente hubiese sido más adecuado, como dije anteriormente, que el mismo operador público del suelo sea el que administre estos fideicomisos. Pero esto se puede ver a través del reglamento. ¿Ustedes van a tener oportunidad de dar sus opiniones? No, esto que le he comentado últimamente no podría verse a través del reglamento, tendría que hacerse un cambio en la norma, porque ya la norma establece que el incremento, la participación en el incremento del valor del suelo va a las municipalidades. Entonces habría que hacer un cambio en la ley. Muy bien. Estaba revisando el informe económico de la construcción número 45 de Capeco y se menciona que el sector construcción ha crecido 46,5% en los últimos 12 meses, pero se corre el riesgo de que se genere un estancamiento en el 2022. Hablemos un poquito de este crecimiento en los últimos 12 meses. ¿Ha sido crecimiento con respecto a una época en pandemia donde todo bajó, digamos, todos los sectores productivos se contrajeron? ¿O usted ha visto que ha habido mayor inversión en estos últimos 12 meses? ¿A qué responde ese crecimiento? A ver, vamos por partes para analizar este crecimiento. Primero tenemos que separar lo que es obra pública de obra privada. La obra pública, como todos sabemos, es la obra que ejecuta el Estado desde el gobierno central o desde los gobiernos descentralizados, gobiernos regionales o gobiernos municipales.
Esa obra pública ha tenido un gran impulso por parte del Estado, ¿no? Se han colocado ingentes recursos y estos ha tenido una respuesta, sobre todo en este programa que se llama Arranca Perú. Luego, en la reconstrucción con cambios en el norte también ha marchado y algunas obras de ejecución de grandes infraestructuras como la autopista del Sol también ha avanzado. El tren eléctrico también ha tenido su pequeña contribución a que todo el crecimiento de la obra pública sea importante. Eso es en cuanto a obra pública. Ahora, obra privada, que es la que principalmente hacemos los desarrolladores inmobiliarios, que está vinculada a la vivienda, ha tenido un crecimiento, pero no tan espectacular como el de la obra pública. Ha sido un crecimiento mínimo, ha sido un crecimiento que se ve importante con relación al 2020, que hubo una parálisis bastante significativa en los meses de abril, mayo, junio y marzo incluso, y entonces ha habido un rebote. Y con respecto al 2019, donde no hubo pandemia, ha habido un pequeño incremento, no tan importante, pero de todos modos se notó una resiliencia del sector inmobiliario, del sector de la obra pública, que rápidamente se recuperó y estábamos, si bien no significativamente, estábamos por encima de los niveles de construcción del 2019, que fue un año sin pandemia. Pero esto obedece a inversiones del sector privado que se han realizado en años anteriores o los primeros meses del año. ¿No es cierto? Ahora lo que se ve es que hay una caída en las inversiones para nuevos proyectos y eso se va a reflejar en una caída en la producción de vivienda y producción de proyectos del sector privado en el próximo año y el siguiente. ¿Cuál es la proyección de esa caída en las inversiones? No, no lo tenemos cuantificado en este momento. Estamos realizando los estudios sobre las expectativas del sector empresarial, de los empresarios, pero es notorio, además el Banco Central ya ha hecho un estudio sobre las expectativas y van a la baja. Se han hecho algunos otros estudios por otros especialistas que miden estos fenómenos económicos. Y cuando uno conversa con otros desarrolladores, también nota que muchos están esperando a ver qué pasa y han retrasado muchísimas inversiones, ¿no? Así que no tenemos el número exacto, pero probablemente sea significativo. Y el número exacto con respecto al crecimiento de la obra privada en los últimos 12 meses, que usted dijo que no ha sido espectacular, ¿de qué indicador estamos hablando? ¿De qué porcentaje de crecimiento? Mira, con respecto al 2019, podemos estar hablando de un 6 o 8% por encima, en algunos meses donde ha habido una estabilidad. Con respecto al 2020, sí podemos estar hablando de un 25, 30% por encima, pero porque el 2020, como sabemos, fue un año atípico, ¿no? Claro, cualquier cosa iba a ser, con respecto a ese año, iba a ser un crecimiento, ¿no es así? Correcto. Ahora dígame, ¿hubiésemos crecido más en el sector construcción en cuanto a obra privada de no haber tenido este clima y de no tenerlo de incertidumbre de política, de crisis política? Sin duda, la construcción en el sector privado venía muy bien. El año 2019 fue un año bastante bueno para la construcción privada. Y aún así, como le mencionaba, este año 2021 venía algo mejor que el 2019 y bastante mejor que el 2020, ¿no? Podía ser un año récord si es que hubiera habido confianza en los inversores, porque muchos inversores ya retrasaron proyectos que debieron iniciarse en junio, julio, agosto, septiembre, se han visto retrasados, ¿no? Los inversionistas, los propietarios de esos proyectos están evaluando mejor a ver si lanzan el proyecto y lo empiezan a construir de una vez o esperan un poco más. Bueno, esto es lamentable porque tiene un impacto en ¿cuánta gente emplea el sector construcción aproximadamente? Empleo directo. Empleo directo en la construcción formal estamos hablando más o menos de 300.000 trabajadores. 300.000 familias. 300.000 familias. En E el indirectamente, empleo formal. Empleo formal. Indirectamente. Indirectamente eso lo podemos duplicar, ¿no? Si involucramos
a los trabajadores de los proveedores de la industria de la construcción, ¿no? Es decir, los que hacen ladrillo, fierro, cemento, las losetas, etcétera, ¿no? Ingeniero Zapata, ¿qué pasa en las otras ciudades, en las otras provincias del país? Cómo se está moviendo la obra privada? ¿También a este mismo ritmo que Lima? ¿Hay una retracción considerada? No, en provincias se está moviendo un poquito mejor, pero provincias también, salvo los programas techo propio, que tienen una importante participación en provincias el sector hipotecario tradicional nunca terminó de despegar a una velocidad a la cual se necesita colocar oferta de vivienda en el mercado, ¿no? Entonces, la valla no es tan alta, ¿no? Ahora bien, provincias está funcionando porque no hay muchos proyectos en provincias, son muy acotados los proyectos que están dirigidos a los sectores A, B, ¿no? Y hay mucho proyecto, en cambio, dirigidos al sector CD, que es el sector de techo propio. Entonces, eso viene funcionando bien y los sectores C de mi vivienda, el estrato más bajo de mi vivienda, también viene funcionando. Lo que está complicado hoy en día más que otros sectores es el sector AB, que está fundamentalmente arraigado en Lima. ¿En qué provincias está notando esa mejora? ¿En qué zonas de Perú? A ver, provincias que funcionan bastante bien son Piura, Lambayeque, La Libertad e Ica, fundamentalmente esas cuatro. Uno de los grandes problemas que tenemos en el país, y esto lo sabe usted seguramente, es el tema del centralismo, ¿no? Todo es Lima. No ha habido una efectiva descentralización. Uno va a Ecuador, por ejemplo, y ve cómo las ciudades han desarrollado, y no solo la capital, ¿no? Por ejemplo, no solo Quito, Guayaquil es una ciudad espectacular comparada a otras ciudades en cuanto a desarrollo en el país. Acá en el Perú todo es Lima. ¿Qué posibilidades hay de desarrollo inmobiliario dentro del país? Ya, sin tener en cuenta la crisis política, digamos, anulemos un poquito esta idea de incertidumbre y de crisis, pero ¿qué posibilidades hay de desarrollar el sector inmobiliario en el país? Es que el sector inmobiliario, como todo, tiene que estar enlazado a otros aspectos de la economía, ¿no? A ver, ¿por qué los departamentos o las regiones que le mencioné tienen un dinamismo en el sector inmobiliario? Le mencioné Piura, Lambayeque, La Libertad de Ica, porque son regiones que a la vez tienen un dinamismo en la economía, ¿no? Tienen agroexportación creciente y otros rubros en buena posición, ¿no? Entonces, número uno, tenemos que estimular a que las regiones tengan un desarrollo económico, ¿no? Hay regiones mineras que tienen un potencial de desarrollo importantísimo, ¿no? Pero la conflictividad que existe, pues no hace que despegue, ¿no? Un caso típico es Cajamarca, donde hay una serie de proyectos que no se pueden ejecutar por conflictividad social, ¿no? Eso como número uno. Como número dos, los gobernadores regionales tienen que tener la visión necesaria y tener el enfoque adecuado para hacer progresar a sus regiones, ¿no? Y no tenerlas en el atraso. A veces ellos están más dedicados al aspecto político que al aspecto de desarrollo de su región, ¿no? Yo no he visto a los presidentes regionales pues haciendo eventos para captar inversiones, eventos con inversionistas para mostrar su región y cuáles son las bondades, invitando a inversionistas a que contribuyan con este desarrollo, ¿no? Número 3 es el embalse y el atraso que tenemos en la ejecución de obra pública, sobre todo en regiones y en municipalidades, ¿no? Cuando la obra pública se retrasa, también afecta a la economía de la región. Evidentemente, una carretera que ya cumplió su ciclo y tiene que ser ampliada, retrasa la economía, retrasa la productividad. Y si esa carretera no se arregla, no se mejora, no se ensancha, pues la productividad va a seguir retrasada, ¿no? Entonces, yo no creo que el centralismo sea un problema
de falta de canalización de los recursos, ¿no? Los recursos están, pero no se ejecutan. No creo que el Perú siga teniendo la visión centralista. El problema es que los gobernadores y los alcaldes de las regiones no están cumpliendo adecuadamente su rol. Bueno, ya que hagan una mala gestión, es deplorable, pero si junto a ello está la corrupción, esta mañana, por ejemplo, en Madre de Dios, la Fiscalía, con apoyo de la policía, ha intervenido en los domicilios de funcionarios del gobierno regional de Madre de Dios, porque se ha estado apurando una investigación por presuntos malos manejos. Entonces, es la conjunción de todo lo malo, mala gestión y encima corrupción. Y yo quería hablar un poquito sobre esta corrupción que también ha tocado en su momento a importantes empresas constructoras en el Perú. De hecho, una empresa como Graña y Montero fue expulsada de Capeco. ¿Cómo ustedes a la interna están manejando también el tema de la ética, de la buena reputación, de la buena imagen, a partir de esa experiencia que han tenido con Graña y Montero? A ver, nosotros hacemos una labor de difusión de prácticas de honestidad, de integridad y compliance, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante porque es inviable, pues obviamente, tener un control como si fuéramos un órgano de control, ¿no? Pero hay que hacer bastante difusión de las buenas prácticas en la construcción como en todo rubro empresarial, ¿no? Eso como número uno. Como número dos, tenemos pues un compliance y un código de ética que los socios tienen que cumplir, ¿no? Y básicamente lo que tenemos que hacer es dar ejemplo, ¿no? De los socios de Capeco más activos tienen que ser los que difundan esta nueva política y estas nuevas formas de actuar que promueve Capeco y no solo difundir con la palabra, sino con el ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo son las relaciones con los gobiernos locales? Y ya no solo de Capeco, ¿qué información tienen ustedes? A veces hay, digamos, inversionistas que pueden tocar la puerta de una municipalidad para hacer digamos, un trámite normal y se chocan no solo con la burocracia, sino con la tramitología y a veces con temas de corrupción, con gente o funcionarios que quieren recibir sobornos. ¿Cómo manejan este tipo de problemas los inversionistas socios de Capeco? Bueno, ese es uno de los puntos en los cuales como Capeco, como directivos de Capeco y como socios de Capeco tenemos perfectamente claro, ¿no? Nosotros permanentemente señalamos que no debemos caer en ese juego, por más que la municipalidad a veces prácticamente te quiera obligar a transitar por esa vía, nosotros tenemos claro que no debemos ir por esa vía y es la labor de difusión que hacemos, ¿no? Entonces tenemos mecanismos de queja, tenemos mecanismos mecanismos de canalización a través de Capeco para que podamos pues hacer llegar los reclamos de algún desarrollador inmobiliario, de algún constructor que quiere llevar a cabo un proyecto y que se le está imposibilitando por una burocracia excesiva o a veces innecesaria o a veces, peor aún, adrede para poder pasar por la vía que se señalaba, ¿no? Para eso tenemos abogados y tenemos instancias a las cuales recurrir. Y hemos tenido siempre buenas relaciones con Indecopi, que es el que controla que no existan las excesivas barreras burocráticas, porque habían buenos funcionarios en Indecopi, en una entidad con la cual se podía dialogar permanentemente, hacer las sugerencias y presentar estos reclamos cuando se presentaba algún caso. Ojalá que eso no cambie ahora con el nuevo funcionario que han puesto, ¿no? El señor Julián Palacín Jr. Ingeniero Zapata, hablaba usted hace algunos momentos que algunos inversionistas están, digamos, viendo cómo se va desarrollando, ¿no? El clima político, la situación económica. Hemos tenido información, bueno, esto es público,
de millones de dólares que han salido del país, de ahorros de personas naturales como de empresas, de personas jurídicas, por el temor a que algo pase en el país. Ha habido mucha información también de inversionistas que se están yendo a zonas de América del Sur, como por ejemplo Guayaquil o Ecuador, ya es un destino importante para inversionistas peruanos. En cuanto a desarrolladores inmobiliarios, hay ya muchos de ellos que están en países de la región, Ecuador, Uruguay o más allá, Estados Unidos, Miami concretamente. Mira, a raíz de la coyuntura política, es decir, a raíz de lo que ha sucedido en los últimos 4 o 5 meses, desde que se supo quién iba a ser el presidente, eh, hay muchísimos inversionistas que están evaluando mercados afuera, ¿no? Hay muy pocos que todavía que hayan podido concretar hasta ahora una inversión importante, ¿no? Es una cantidad mínima, pero sí muchísimos lo están evaluando. Muchísimos lo están evaluando. Bueno, este es como para un titular de una nota periodística. Ahora, en cuanto a la retracción, me gustaría tener algunas cifras. ¿Qué cifras se están manejando en cuanto a retracción de inversiones en el último año? Como te comenté anteriormente, estamos elaborando estudios de expectativas con los empresarios de la construcción, ¿no? Estamos elaborando las encuestas correspondientes para tener los números exactos. No los tenemos en este momento, pero también, como te comenté, nosotros hablamos entre desarrolladores permanentemente, y el ICAPECO es una institución que se presta para eso también. Y es bastante extendida el criterio de esperar un poco, ¿no? De esperar, todos están con las inversiones paralizadas en este momento. Y no solo eso, sino los fondos de inversión, que son un actor importantísimo también en el desarrollo inmobiliario, porque son los que colocan generalmente el 50% de las inversiones iniciales de los proyectos, también están en su gran mayoría esperando a ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué pasa? Pero, ¿qué es lo peor que podría pasar, por ejemplo, en el país para que un inversionista opte y se retire y, no sé, busque otro destino? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Cuál es el peor escenario? Mira, un mal escenario ya es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Y en este momento estamos en eso, ¿no? No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál es realmente la política que va a desarrollar este gobierno, ¿no? Hay incertidumbre porque no nos dicen claramente cuál es el modelo económico que quieren llevar a cabo. Eh, pero además hay diferentes mensajes por diferentes actores, ¿no? Esperemos que con el cambio de gabinete esto algo se atenúe, ¿no? De repente quizás por lo menos ya los mensajes no van a ser contradictorios, esperemos eso, que por lo menos digan cuál es la política económica y cuál es la estrategia y cuáles son los temas en los cuales quieren intervenir, ¿no? Y que sea un solo lenguaje, que todos digan lo mismo para ya saber cuáles son los temas en los que quieren intervenir. Pero si uno dice una cosa y otro dice otra, pues la cosa es complicada, ¿no? Complicadísima, efectivamente. Para el 2022, entonces, se está hablando de un probable estancamiento si esta situación se mantiene así incierta, si nos mantenemos en crisis política. Sí, hay una disminución de inversiones que ya se va a empezar a reflejar el 2022 y probablemente no solo un estancamiento, porque un estancamiento es quedarte en el nivel que tenías anteriormente. Probablemente haya menos producción de vivienda el próximo año de la que tenemos en estos Cerremos con meses. una pregunta, ingeniero Zapata, sobre la participación de la mujer en el sector construcción. ¿Cómo se está evaluando? ¿Qué logros ha alcanzado la mujer profesional? También, digamos, en la obra, ¿hay participación creciente de la mujer peruana? Hay participación, pero podría ser mayor la participación, ¿no? Ahí estamos un poquito avanzando a paso lento. Yo creo, hoy día se ven, pues, por ejemplo, operarias de maquinaria pesada, mujeres operarias de maquinaria pesada, pero no son demasiadas, son contadas en realidad. Pero sería muy interesante que cada vez haya más mujeres operando maquinaria pesada y haciendo ese tipo de labores de construcción que antes estaban reservadas para los hombres, ¿no?
Así es. Muy bien. Ingeniero, yo le quiero agradecer por su paciencia, ¿ah? Por su tiempo y por haber contribuido también en Libre Expresión y en Canal B a conocer más lo que está pasando en el sector construcción. Gracias. Gracias a ustedes, con todo gusto. Muchísimas gracias. Entonces, al ingeniero Zapata, que nos ha acompañado, el ingeniero Jorge Zapata, presidente de CAPECO, que nos ha acompañado en gran parte del programa. Bien, en estos últimos, bueno, este último bloque, estos minutos que me están quedando, yo sí quiero ahora compartir mensajes de nuestros seguidores. A ver, vamos a poner aquí en pantalla. Edgardo Francisco Freddy Salas Neira nos saluda. Buenas tardes, Gloria y amigos. Gracias, Edgardo. Ya Edgardo está considerado en el club de amigos de Libre Expresión. Gracias por sus comentarios. Rosa Santa Cruz también. Buenos días, querida Gloria y amigos. Gracias por estar ahí. Bien, aquí otro mensaje de Edgardo. Felicitaciones al gobierno de Panamá por cerrar las puertas al allegado al sombrero mentiroso. Está comentando Edgardo sobre este papelón que estamos haciendo internacionalmente. Fíjense ustedes. El gobierno de Pedro Castillo pretendió sin éxito que el señor Richard Rojas, que como mayor título ostenta haber sido jefe de prensa y asesor del señor Pedro Castillo durante la campaña, que tiene una investigación judicial por supuesto lavado de activos. El gobierno aspiró a que Panamá lo aceptara como embajador peruano. Bueno, prácticamente nos han dado un portazo en la cara. Rosa Santa Cruz, buena noticia, comenta lo que escribió Edgardo. Tenemos a Tere CD. ¿Qué nos dice Tere CD? Así es, Gloria, vergüenza total. Yo me pregunto, a ver, no sé, amigos, si ustedes comparten este comentario o esta pregunta, formulo esta pregunta, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Estamos 12 de octubre. Desde el 28 de julio vivimos esta incertidumbre. Ya lo dijo el ingeniero Jorge Zapata, que es el presidente de CAPECO, que tiene todas las cifras sobre construcción. Y construcción es un motor de la economía. Es un sector que está empleando directamente a 300.000 personas. 300.000 personas que aportan a un número igual de familias. Este sector está seriamente afectado por el clima de incertidumbre política que tenemos en el país. Y así podemos mencionar otros sectores productivos. El sector turismo también está seriamente afectado. ¿Hasta cuándo vamos a estar hablando del señor Barranzuela como ministro del Interior, del señor Carlos Gallardo, ministro de Educación? Ya nos olvidamos del gabinete Bellido, ya fracasó ese gabinete. Ahora vamos a hablar de un nuevo gabinete. Y nos vamos a pasar los próximos días hablando de los miembros del gabinete, esperando que vayan al Congreso a pedir su voto de confianza. Pero los grandes problemas del país no se están discutiendo. No sabemos hacia dónde estamos yendo. No hay plan de gobierno. Lo único que sabemos del plan de gobierno del señor Castillo y compañía, llámese Vladimir Cerrón, todas las personas que los acompañan, es que su objetivo es cambiar la Constitución, sacar este Congreso, convocar a una asamblea constituyente, lo cual en este momento es ilegal y es inconstitucional. Y todos los días estamos sumidos en este clima de incertidumbre. No nos merecemos esto. No nos merecemos esto. El Congreso de la República tiene que estar a la altura, porque ahí están los representantes del pueblo. El señor Castillo, hoy día en la mañana, en el distrito de ha estado en Ucayali, ¿no? Ha estado en Ucayali y se vuelve a rogar la representación del pueblo. Que el pueblo quiere, que el pueblo no quiere, pero los representantes del pueblo están en el Congreso, nos gusten o no nos gusten. 130 personas fueron elegidas en las elecciones de abril pasado para representar al pueblo. Ellos representan al pueblo. Ojalá que el Congreso de la República esté a la altura de lo que necesitamos en el país. No necesitamos incertidumbre política. No necesitamos este clima de no saber hacia dónde estamos. Y siempre hacemos en nuestro programa, o hago ya para hablar a título personal, una analogía, ¿no? Lo que pasa en un hogar y lo que pasa en el país. Si en el hogar no hay liderazgo, si en el hogar no se sabe hacia dónde va, estamos perdidos. Igual en el país. Hablaba hace algunos días con una amiga de mi colegio que vive afuera
y me hablaba con mucha tristeza, ¿no? Porque ella está afuera hace muchos años, vive afuera, pero siempre tiene una conexión con su país porque está su familia. Y me decía, Gloria, qué triste, no salimos de esto, qué pena da. Y me preguntaba, ¿piensas retirarte? ¿Piensas salir del Perú? ¿Piensas dejar el Perú? Y yo digo como muchas personas, ¿por qué? ¿Por qué tendríamos que irnos si es nuestro país? Creo que el compromiso es mayor, el reto y el desafío es mayor. Tenemos que trabajar por el país, todos. Donde estemos, tenemos que trabajar por el país y tenemos que cambiar esta situación. Porque esto simplemente nos está llevando por el despeñadero. El señor Castillo, y lo decimos de frente, y creo muy importante también destacar que todavía estamos en un país con libertades, donde no se nos persigue por lo que pensamos, por lo que expresamos. Estamos en un país de libertades, estamos viviendo en un país democrático y así queremos estar, con tolerancia y con respeto para quien piense diferente y para quien hable y exprese lo que quiera, pero siempre en un marco de legalidad, en un marco de respeto a las leyes, porque si no hay eso, solo hay la ley de la selva. Y eso no queremos para el país. Lo hemos dicho en otras ediciones de Libre Expresión, este país, nuestro país, lo hemos construido todos. Hemos enfrentado crisis tremendas en la historia reciente y vamos a superar esta crisis. Como dijo Basadre, Jorge Basadre, gran historiador peruano, el país, el Perú, es más grande de sus problemas, más grande que todos sus problemas. Bueno, trabajemos por ellos, divulguemos, ¿ah? Hagamos entender a otras personas que pueden creer que votar por Castillo fue una buena opción. Así estamos. Nos advirtieron y así estamos. Muy bien, 12:47. Vamos a poner punto final a la edición de hoy. Siempre agradeciéndoles por su compañía, por estar ahí, por compartir los contenidos de Canal B, canal del Bicentenario. Se vienen grandes sorpresas y vamos a estar por aquí siempre con ustedes. Gracias, que tengan una muy buena tarde y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Gracias.